siempre han constituido una situación desconcertante e interesante para todo el mundo, y generalmente los médicos solían calmar a los padres de familia diciéndole: no se preocupe, esto es un virus, ya pasará. Pero entonces ahora la tecnología ha permitido llegar a ese diagnóstico utilizando una serie de metodologías, no solamente tradicionales, sino también rápidas y de gran avance, de gran tecnología, como es la biología molecular. Bueno, las bacterias son células y los virus no tienen organización celular. Entonces, los virus solamente tienen información genética, mientras que las células, que es parte constitutiva del resto de los microorganismos, incluyendo las bacterias, los hongos, los parásitos, tienen dos tipos de ácido nucleico simultáneamente en el mismo sitio: el DNA, que tiene la información, y el RNA, que les ayuda a realizar sus diferentes funciones celulares. El virus no, el virus solo tiene un solo tipo de ácido nucleico. Ahí tiene la información genética, y gracias a esa información genética se aprovecha de la maquinaria celular, porque el virus entra en la célula, no puede vivir fuera de la célula, es intracelular, obligatorio, utiliza arteramente, utiliza la maquinaria celular en su provecho, elabora lo que requiere, y al término de ese proceso, miles de partículas virales salen a parasitar las nuevas células vecinas, de tal manera que la propagación de la infección es rápida. Como yo tengo una larga trayectoria en el departamento de virus del Instituto de Higiene, he presenciado, he manejado, porque yo hago laboratorio, muchas de esos virus interesantes que usted habla. Por ejemplo, el virus de la polio, ¿no? En su momento, que causaba la parálisis, la llamada parálisis infantil. Y podríamos decir que eso fue más o menos en la década del 70 y del 80. Allí luego surge, en el año 85 surge el VIH, ¿no? Cuando Ross Hudson va a buscar a París la cura de su enfermedad, y todo el mundo se da cuenta que tiene SIDA. Luego, el año 88, ingresa al país por primera vez el dengue. Luego tenemos en la década del 90, ya no un germen, sino, para decirle a usted, otro agente microbiológico, entró el cólera. Pero eso no es un virus, es una bacteria. Se la nombra nomás por algo interesante que también ocurrió y del cual el instituto hizo su diagnóstico. La resistencia bacteriana no es más que un querer sobrevivir ante condiciones adversas. Puede haber resistencia a metales pesados, resistencia a los desinfectantes, a los antisépticos, resistencia al sistema inmunológico, cuando hay la formación de lo que se llaman biopelículas o biofilm, cuando se colocan catéteres, cuando se colocan sondas, cuando se colocan marcapasos, cuando se colocan prótesis dentales, cuando se colocan dispositivos intrauterinos. Alrededor de todos estos artefactos que no son propios del cuerpo, siempre va a haber un crecimiento de bacterias. Al haber crecimiento de bacterias, por supuesto, el sistema inmunológico va a llegar a atacar esas bacterias, pero ellos forman precisamente una capa para protegerse de eso y siguen debajo de esa capa produciendo el proceso infeccioso. Por otro lado, está la resistencia a los antibióticos, porque las bacterias son seres vivos y los antibióticos son producidos por seres vivos. Entonces, ante querer sobrevivir justamente ante condiciones adversas, las bacterias aprenden a modificar el sitio donde actúa el antibiótico. Son para mí los seres más inteligentes del mundo. Hablamos sobre tres grandes grupos, tres géneros: resistencia en Enterococcus. Enterococcus es muy interesante estudiarlo porque es una bacteria que es intrínsecamente resistente a la mayoría de los antibióticos de uso clínico.
ellos tienen niveles de resistencia, lo que se llama basal, muy básico, para poder sobrevivir ante concentraciones subclínicas. Pero cuando ellos están constantemente bajo una presión selectiva de antibióticos ya suministrados al cuerpo, pues ellos aprenden a adquirir niveles de resistencia mucho mayores porque ya son concentraciones diferentes a las que ellos estaban acostumbrados. Normalmente los seres humanos somos portadores de este grupo de bacterias, los enterococos, a nivel intestinal. Mientras la bacteria está en el intestino no hay ningún problema porque ese es su hábitat, ellas tienen que estar allí. Es más, si no están vamos a tener trastornos porque cada una de las bacterias que está en el intestino va a cumplir con sus funciones específicas, va a ayudar a degradar los alimentos, van a ayudar a sintetizar vitaminas que nosotros necesitamos y que no vamos a adquirir de otra forma sino por síntesis de estas bacterias. Entonces es importante estudiar estos mecanismos porque Enterococcus se encuentra a nivel mundial como la segunda causa de infecciones nosocomiales, es decir, las producidas a nivel hospitalario, a nivel urinario y las infecciones por endocarditis o bacteriemia. Esta es una bacteria que tiene un tropismo, una afinidad muy grande por el corazón. Entonces una vez que ella pasa al sistema sanguíneo, se sale del intestino, pasa al sistema sanguíneo, ella se aloja en el corazón y es sumamente difícil sacarla. Como terapia antibiótica siempre se utilizan dos combinaciones, el uso de un inhibidor de pared que puede ser un beta-lactámico o un glicopéptido más un aminoglucósido. Los aminoglucósidos normalmente no son funcionales en este tipo de bacterias, pero al romper la pared con el inhibidor de pared, él no necesita ningún transporte, él entra libremente y es lo que se llama una terapia exitosa porque es una terapia sinérgica. Lamentablemente cada día hay más bacterias resistentes a estos dos grupos de antibióticos y entonces un paciente por una endocarditis con esta bacteria se va a morir. Por otro lado, tenemos la resistencia en Staphylococcus, que es una bacteria que es un patógeno real, principalmente Staphylococcus aureus, porque tiene toda la maquinaria para desarrollar un proceso infeccioso en un ser humano. Los otros estafilococos son menos agresivos, no tienen toda esta maquinaria, forman parte de nuestra flora comensal, por eso son menos agresivos. Pero igualmente, actualmente tenemos pacientes que tienen deficiencias inmunológicas, bien sea porque son pacientes con cáncer, están siendo tratados con quimioterapia, radioterapia, los pacientes que reciben esteroides, los pacientes HIV positivos que yacen SIDA. Entonces, este tipo de pacientes van a ser más afectados por los estafilococos aureus. Hay personas que a nivel comunitario son portadoras de esta bacteria, pueden ser portadoras a nivel de piel o a nivel de la nariz. Entonces, han habido brotes a nivel mundial de los jugadores de fútbol de infecciones graves por estas bacterias. Entonces, hoy por hoy, el mercado quiere estar vendiendo ropa, por ejemplo, interiores y medias con antibióticos. Esto debe ser evitado. Realmente tenemos que esperar a que haya un proceso infeccioso para curarlo, pero no estar agrediendo constantemente las bacterias que viven con nosotros con estos antibióticos, porque las bacterias se acostumbran y aprenden a vivir en presencia de ellos. Y una vez que nosotros necesitemos realmente el antibiótico para tratar un proceso infeccioso grave, no va a funcionar ese antibiótico. Entonces tenemos que apelar por antibióticos de última generación, que son más costosos, más difíciles de conseguir, más tóxicos, cuando realmente habíamos tenido desde un principio la opción de utilizar un beta-lactámico, que es mucho más económico, más fácil de conseguir, menos tóxico y más soportable para el paciente. Y por último, los estreptococos, que son otro grupo de bacterias que genéticamente han sido muy estables, principalmente Streptococcus pyogenes. No se conoce a nivel mundial ningún Streptococcus pyogenes que haya creado resistencia a los beta-lactámicos. Son bacterias que por lo general tienen, por ejemplo, Streptococcus pneumoniae, que es uno de los principales patógenos. Él lo que hace es transformar segmentos de su ADN con bacterias vecinas, que son bacterias del ambiente, y él logra cambiar, disfrazar el sitio de acción de los beta-lactámicos simplemente por recombinación homóloga. En las investigaciones preliminares, como ustedes ven desde enero, que se planteaba aproximadamente un 50% de cepas BLI, al final de la investigación se obtuvo de cepas cercanas al 70% de cepas resistentes a BLI en nuestro hospital. El método, como ya dijimos, fue el antibiograma. ¿Sí? Aquí están líneas de sensibilidad
y el método confirmatorio era lo que correspondería a utilizar lo que sería la cefotaxima unido al ácido clavulámico, en donde también se estableció el método confirmatorio en nuestro nivel. Pero ya en Estocolmo, Suecia, se identificaron las especies y las pruebas de sensibilidad a través de lo que es el BITEC-2, que es un aparato con una programación que tipifica epidemiológicamente a qué cepa corresponde, ¿no? Aquí se proyecta los canalículos en donde van a estar las muestras de los pacientes y aquí les va a indicar a qué gen correspondería la resistencia. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados de este trabajo? De 137 muestras que obtuvieron, 78 pacientes, es decir, el 61.5% de los neonatos fueron colonizados con PLI. Y la mayoría de las cepas fueron Escherichia coli en el 88.5% y Klebsiella pneumoniae en el 11.5%. Y la resistencia a la gentamicina también hubo en el 98.6% para el Escherichia coli y a la ciprofloxacina en el 98.6%. La ventaja es de que todas las cepas fueron sensibles a los carbapenémicos, ya que si alguna de ellas hubiera sido resistente, entonces nosotros hubiéramos tenido ya problemas en lo que es actuación. De los resultados que se enviaron a Suecia para analizar el genotipo, aquí tienen lo que es Estocolmo, sí, se encontraron que nosotros tenemos para el Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, lo que sería el BLA-CTXM del grupo 1, que correspondería el BLA, lo que correspondería al gen de resistencia bacteriana, ¿no? La cefotaxima, y un único espécimen se logró que era para el grupo 9. Por ejemplo, este mismo grupo los colombianos tenemos en el grupo 12, ¿no? De resistencia bacteriana. Entonces, la pregunta que surge desde el proyecto de investigación es ¿cuánto tiempo se debe tener para ya ser un portador desde que nacemos? Y fíjense lo que dicen las estadísticas. En la primera toma fue el 39%. En la segunda toma fue el 10% y en la cuarta toma fue el 4%. Es decir, que la mayoría, el 39% de los niños ya obtienen PLI desde los primeros 14 días de nacidos sin que ellos hayan estado previamente en relación directa con el uso de antibióticos, ¿no?